es agua, donde todo es libertad, donde encuentro mi vida, donde encuentro tu agua, donde encuentro mi libertad. Vengo a beber, Señor, a la fuente del primer amor, donde todo es vida, donde todo es agua, donde todo es libertad, donde encuentro mi vida, donde encuentro tu agua, donde encuentro mi libertad. Vengo a ti, Señor, a la fuente del primer amor, donde todo es vida, donde todo es agua, donde todo es libertad, donde encuentro mi vida, donde encuentro tu agua, donde encuentro mi libertad. La vida espiritual, en general, toda la vida, no puede ser una categoría separada o aislada como la gran obra del domingo. La oración vista bajo esta luz no ha de ser como un acto separado de los demás. No excluye las oraciones del grupo y las oraciones litúrgicas, pero hay una oración que es fin último de todas las oraciones, es decir, la comunión entre los hombres. Los ejercicios espirituales como una modalidad de meditaciones y oraciones que nos invitan a caminar con Cristo. Buscar y hallar la voluntad de Dios. El objetivo de los ejercicios espirituales es hacer una elección de vida. Ahí es donde los ejercicios muestran también la modernidad de los ejercicios, la modernidad de San Ignacio, porque él tenía la conciencia de que cada uno de nosotros ha venido a la vida por una razón, y que cuando descubrimos esa razón, que es nuestra vocación y nuestra misión, toda nuestra energía se concentra en una sola meta. Pero para esto hay que discernir la llamada. Y para discernir la llamada hay que discernir también los valores que están en juego. Y él los ordena en una metáfora muy militar, como es la que él conocía de su propia biografía y del mundo en el que vivía, que le llama la meditación de las dos banderas. Una es la bandera del bien, que es la bandera de Jesús, y otra es la bandera del mal o del Lucifer. Y cada una de las dos banderas pues encarna dos mundos de valores. Empieza presentando la del mal, la de Lucifer, ¿no? ¿Cuál es la bandera del mal? Pues empieza por querer riqueza, la riqueza se convierte en vanidad y la vanidad se convierte en orgullo y en soberbia. Es decir, es la bandera del tener y de creer que somos lo que tenemos y que cuanto más tenemos, más somos. Este es el gran error de nuestro mundo. Y en cambio, la bandera de Jesús es la bandera del ser, porque y empieza por la pobreza, que es tener menos para ser más. Y cuanto más somos, menos necesitamos tener. Y cuanto más somos nosotros mismos, más nos humanizamos y más humanizamos a los demás. Entonces, estas dos banderas, estos dos ideales, en la vida de cada día no son tan sencillos, están muy confundidos y nuestra sociedad también nos mete en muchas trampas. Pero él que acentúa estos dos polos para que tenemos claro el claro oscuro que luego en la vida de cada día se confunde. Cuando oro y pido conocer la voluntad de Dios, lo hago desde el hacer y el tener, es decir, a cambio de lo que quiero o deseo, o desde lo que soy, es decir, desapegado de mis juicios y prejuicios por amor al otro y así ser más por amor a Dios.
Jesús rogó a los hombres y no fue escuchado. Se trata de uno de los pensamientos más hermosos que se han dicho sobre la oración. Pascal se refiere evidentemente a la agonía de nuestro Señor sobre la que está meditando y pensando en esta súplica de Jesús dirigida a sus apóstoles dormidos. Y así resume este drama en estas palabras admirables. Jesús rogó a los hombres y no fue escuchado. La oración es la escucha de Dios por el hombre. La oración es la escucha de Dios por el hombre. La escucha del hombre por Dios es algo natural, puesto que Dios es la escucha eterna. El sí sin vuelta atrás y sin mezcla alguna del no. En Dios no hay más que el sí. Nos lo dice el mismo San Pablo. En Jesús no hay más que sí. Dios es la escucha eterna. No tenemos necesidad de dirigirnos a Él para pedir su amor, puesto que Él es el amor. No necesitamos que Dios venga a nosotros, puesto que siempre está aquí. Somos nosotros quienes tenemos que ir a Él. Somos nosotros quienes tenemos que escucharle. Es decir, abrirnos a ese don que Él es de manera permanente, a fin de que por medio de nuestra oración pueda Él difundirse sobre todo nuestro ser y a través de nosotros en todo el universo. Que tengamos que escuchar nosotros a Dios significa que tenemos que convertirnos en el santuario de su presencia, que tenemos que cerrar el anillo de oro de los esponsales, o sea, de los matrimonios eternos. Tenemos que recibir esta vida divina, vivirla como la nuestra. Tenemos que aportar a los otros infinitamente más que lo que nosotros mismos recibimos en esta irradiación del Dios que habita en nosotros. Aunque parezca obvio, me he preguntado si solo soy un orante de los domingos en misa. ¿Contemplo la oración, acción o hago práctica la comunión entre los hombres? Si es así, ¿de qué manera la hago? ¿Y cómo puedo hacerla más dinámica sin caer en el activismo o en el cumplimiento que acaba alimentando mi conciencia o ego? ¿Qué sentimientos y pensamientos
despiertan en mí que al orar me pueda convertir en un santuario y vivir la vida divina con los otros, irradiando el Dios que habita en mí. Alguien me dijo hace poco, al salir de un programa de oración de 3 horas, en el fondo estoy decepcionada. Lo que usted me ha dicho no me ha proporcionado nada. Lo que yo quisiera es una técnica de la vida espiritual. El guía espiritual me respondió: comprendo este pedido, ya que por medio de técnicas se tienen un resultado maravilloso que es imposible negarles valor. Pero así como hay técnicas de la vida espiritual, hay métodos. Y esos métodos también pueden estar dotados de una inmensa fecundidad. No se trata, pues, en absoluto de subestimar las técnicas de la vida espiritual. Pero para Sundel no es esa precisamente su orientación. Quiero decir que su experiencia está centrada fuertemente en la libertad del espíritu y en el diálogo nupcial con la presencia única, que uno aspira más bien a un espacio donde no se delimiten categorías y donde el método esté subyacente o, por decir de alguna manera, por debajo, mucho más que lo explícito. Uno de los métodos es, en primer lugar, el silencio, que se apoya en una experiencia de encuentro a través de la vida religiosa y de monasterios. Cuando uno ha vivido en un monasterio, ese silencio, cuando lo ha percibido en la respiración, queda totalmente impregnado de él y se encuentra con el rostro de Dios en una libertad infinita. ¿Por qué querer ser algo cuando uno puede ser alguien? Pero llegar a ser alguien supone a alguien frente a sí. Uno no puede ser alguien sino para alguien, y ese alguien en el cual y por el cual nosotros llegamos a ser alguien, no puede ser finalmente sino esta presencia que nos espera en lo más íntimo de nosotros mismos y de la cual San Agustín expresó la admiración que lo hizo pasar de las cosas exteriores hacia lo interior. Tony de Melo tiene una gradación, él habla de 4 estadios de la oración que ayuda a comprender por dónde se transita, ¿no?, cuando se hace esta exploración interior, ¿no? Dice, en una primera fase yo hablo y él escucha, Dios escucha. En una segunda fase yo callo y él habla, es decir, después de haber abocado yo mi necesidad de hablar, de pedir, he podido calmarme suficientemente, mi taza ha sido vaciada, el té de la taza está ya liberada para que la taza pueda recoger un nuevo té. Por lo tanto, yo callo, él habla. Pero en esta segunda fase también podría todavía haber expectativas, me dirá, no me dirá, qué me dirá. Eso también tiene que ser superado en un tercer momento en el que ninguno de los dos habla, los dos nos escuchamos, en una presencia todavía dual, pero en silencio, porque la comunicación ya se ha establecido en un lugar más hondo de las palabras. Pero ese tercer estadio no es el último tampoco, porque ahí todavía había dualidad, hay dos separados, ¿no? El cuarto estadio es ninguno habla, ninguno escucha, solo hay silencio. Hay la plenitud del silencio, que es el lugar originario de la palabra. La palabra es una comunicación, cuando se ha establecido la comunicación, la palabra se sumerge en el silencio. Y este es el camino en el que tratamos de introducir hacia esa profundidad de la interioridad, ¿no?
Orar no es más que tratar de ir a ese lugar original donde podemos recibir cada instante con la inocencia de un niño, ¿no? Cada cual tiene que ver cómo integra, o sea, yo creo que es indispensable y imprescindible encontrar diariamente espacios de silencio para conectar con esa profundidad y luego vincularlo con la vida ordinaria. Todas las oraciones deben conducir a que la misma vida se vuelva oración, a que la vida no sea más que una respiración de Dios, un espacio donde la vida se difunda, una transparencia donde se comunique su luz. Y en cierto sentido, podemos decir que toda oración auténtica conduce a esta oración a partir de la vida, tanto en nosotros como en los demás. Eso significa que existe un universo sagrado que está en lo más íntimo de nosotros mismos, a partir del cual podemos hacer oración, como a partir del universo sagrado que está contenido en el corazón de los otros. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un